Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de un caso que es muy especial. Un caso de una persona que siempre ha sido ultracientífica y que además por su profesión como ingeniero en computación cuántica ha creado dispositivos, que han ayudado al avance científico. Una persona que se ha encontrado de lleno con seres de otro plano, de otro universo, según él mismo dice, con seres extraterrestres, y que le ha cambiado la vida. Su paradigma científico ha dado un vuelco y ahora está viendo las cosas de una forma muy diferente. Es un caso especial donde vemos elementos dentro de la ufología que no son clásicos, son nuevos, y que por eso he hecho este programa, para daros toda la información de un caso que posiblemente podría ser real. Vamos a hablarlo y luego veremos las conclusiones. Veréis, esta persona se llama Deep Prasad, científico de computación cuántica de la Universidad de Toronto. Este hombre actualmente trabaja en la empresa ReactiveQ para desarrollar supercomputadoras cuánticas. Su contenido reside en la experimentación para acelerar las máquinas en simulaciones de ingeniería. Ni más ni menos. Este hombre tiene por lo menos una inteligencia muy elevada para la construcción de estos dispositivos. Además hay que decir que antes de que pasara la experiencia que os voy a relatar, la Universidad de Toronto hizo un artículo sobre él cuyo titular lo comparaba con Einstein por su enorme inteligencia. No quiere decir que fuera un Einstein, sino era un titular para exagerar un poco, poner la atención en este chico porque las cosas que estaba logrando eran dignas de admiración científica. Ahora bien, de repente un día, Deep Prasad en sus redes sociales empezó a compartir una extraña experiencia que tuvo y que no podía guardársela más. Él cuenta con unos seres de aspecto etérico aparecieron a los pies de su cama y él lo veía como si fuera una especie de holograma que le empezaba a proyectar una serie de símbolos que identificó como jeroglíficos entre el egipcio y el japonés, algo extremadamente raro. Según relató él mismo al público, toda la experiencia comenzó en febrero del 2019. Cuando una noche sufrió la denominada parálisis del sueño. Cuando esta persona abrió los ojos, no pudo mover ningún músculo de su cuerpo. Lo que sí que pudo ver fueron 3 figuras al pie de su cama, muy delgadas, altas, y tenían una especie de traje entallado en su estructura. Lo más llamativo fue que pudo describir una serie de símbolos que estaban rotando alrededor del traje, del cuerpo de estos 3 extraños seres. Símbolos que él identificaba como jeroglíficos, egipcios o japoneses. Pero más que identificar, habría que decir correctamente que le parecía eso. No quiere decir que fuera eso, le parecía. Dice que pudo ver algo en esos dibujos, símbolos, que le recordaba a las dobles hélices del ADN. Algo que también le hizo un poco luego posteriormente analizar la experiencia y reflexionar sobre si le estaban haciendo algo en cuanto a su propio genoma de esta persona. Cuando la parálisis liberó parte de su cuerpo, esta persona intentó levantar la cabeza, levantarse un poco de la cama, incorporarse, y se vio en un lugar distinto, en una habitación distinta, pero cuando agachaba la cabeza volvía a estar en su habitación con esos extraños seres, como si existiese una línea divisoria entre una realidad y otra, o más bien entre un holograma ficticio que le estaban incorporando en la cabeza de esta persona y lo que de verdad era la realidad, que era levantar la cabeza y observar. Un lugar que no describe muy bien, pero que podemos intentar vislumbrar como una sala blanca dentro de un aparato extraño de estos seres. Podría ser, pero no lo describe.
Solo dice que había esa línea divisoria entre su habitación y un lugar completamente diferente. También decía que cuando hacía ese ejercicio de levantar la cabeza, sentía muchísimas náuseas y mareos, por lo que decidió solo estar observando la situación, con mucho pánico al principio. Entonces uno de estos seres empezó a caminar, se le acercó a la altura de la cabeza de este chico, y esto lo hizo transmitiendo una sensación de que esta persona, el científico, era un ser inferior, como un animal, como una persona que intenta acariciar a un animal y calmarlo. Dice que se sintió muy inferior ante estos seres y que estos seres transmitían precisamente eso, ser superiores. Cuando se le acercó, pudo ver con más detalle esos símbolos. Además, vio el traje que le llamó mucha la atención porque no tenía costuras, era como una segunda piel pero metalizada. Los símbolos eran de color dorado y se movían alrededor de la entidad, rotaban. No le encuentra ningún sentido, pero eso es lo que vio. La descripción de estos seres va un poco más allá de lo que tenemos en la ufología, pero con elementos típicos, a los llamados Grey Alien, a los grises, de enorme cabeza, ojos oscuros, un traje como metalizado de tonos grisáceos o blancos. Hablamos de que esos extraños símbolos que rotaban muy deprisa sería uno de los elementos que no hemos visto mucho en la ufología, pero que son extremadamente raros. En este momento de la experiencia, el joven empezó a sentir una luz cálida en la parte frontal de su cabeza, pero él no veía la luz, él dice que sentía una luz. Es un sentimiento raro, decir que sientes la luz pero no la ves. Esto hizo que en él creciese un sentimiento de euforia extremo, así lo describe, un sentimiento de euforia muy potente en su interior. Lo describió como si el universo fuera consciente de su existencia. En ese momento todo empezó a difuminarse, incluso hasta la experiencia empezó a deformarse, no sabe lo que continuó después de esa luz, de ese sentimiento. Solo sabe que se despertó y no sabía si todo eso había sido un sueño o si de verdad había sido visitado por seres extraterrestres. Lo que le hizo dudar mucho fue cómo durante semanas la increíble experiencia empezó a repetirse, pero con patrones, cosas raras que le iban pasando. Por ejemplo, fallos eléctricos sin sentido constantes en su casa y en alrededores, avistamientos de luces en el cielo que llegó a grabar en 3 ocasiones de 4. O sea, ovnis que estaban en el cielo y que él pudo grabar. No sabía el chico con el tiempo si borrar todos los tweets, porque esto lo hizo en sus redes sociales. No sabía si arrepentirse de haber contado una experiencia tan personal y tan difícil para su trabajo, recordemos, científico de alto nivel de computación cuántica, que se lo rifan en las universidades para hacer proyectos. Esto hizo realmente que dudase si borrar las cosas, pero al final lo dejó y actualmente podéis ir, visitarlo y leerlo por vosotros mismos. Curioso fue que a partir de la experiencia se interesó muchísimo por el tema OVNI. Llegó a entrar en contacto con el CE5 de Toronto para poder asistir a una conferencia de científicos que hablaban sobre el tema OVNI y así pudo conocer a Luis Elizondo, el hombre que estuvo a cargo de un programa secreto del Pentágono, el AATIP, para el estudio del fenómeno OVNI. Esto fue importante, es una transformación en su vida que le ha hecho quitarse el velo y observar que hay un mundo real en cuanto a la ufología y que la sociedad siempre ha tendido a dejarlo de lado. Con el tiempo se dio cuenta de que se había convertido en la mejor versión de él mismo. Lo único que echa de menos es ese sentimiento de euforia que le hizo sentir la luz, que se fue perdiendo con el tiempo. Ese ser etérico le dio una especie de, no sé, de energía vital, un ánimo muy fuerte
que le ayudó a conseguir muchas cosas en la vida, pero se fue perdiendo y no se sabe por qué. Lo único que se ha quedado de esos sentimientos es que ahora sus creencias en cuanto a Dios han cambiado y ahora es muchísimo más espiritual. La gran pregunta de esto es replantearnos si este chico está mintiendo, si toda la experiencia es una fábula que él mismo ha contado, no sabemos por qué. Lo único que tenemos que mirar es qué es lo que pierde al contarlo. Pues mirar lo que puede perder. Aparte de arriesgar su brillante carrera, su vinculación con empresas del sector computacional y las inversiones de estas entran en peligro. Está jugando con mucho dinero de empresas y prestigios. Y esto va más allá de su propia carrera científica. Puede afectar a muchas personas, a familias enteras, porque la reputación en el mundo académico, desgraciadamente, y esto lo digo con consecuencia, es lo que impera. No debería ser así, deberíamos buscar la verdad a pesar de que eso acabe con la reputación de alguien. Pero en este caso lo veo muy especial y difícil porque detrás de esta persona está la ciencia con su bastón. Es decir, detrás de este hombre se pierde mucho al contar estas cosas, al mentir sobre ellas. ¿En qué ha quedado la cosa? Bueno, en nada más, en una experiencia que no ha tenido mucho eco, un científico asustado sobre algo que le ha pasado y no sabe cómo afrontarlo, y nadie le ha hecho ni caso. Sí que hay eco un poco en las noticias alternativas, en internet, pero poco más. Ahora bien, ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Todo mentira y se juega su vida? ¿O este científico ha cambiado su forma de ver la realidad por esa experiencia? Otra pregunta, ¿por qué él? ¿Acaso estos extraterrestres o seres etéricos, como él los identifica, lo eligieron por precisamente saber de computación cuántica? Porque hay determinadas personas en el mundo que si no existiesen, el avance tecnológico humano podría demorarse 100 años o más. Hay gente que va a cambiar el mundo. ¿Son estas personas visitadas por estos seres para manipularlos? Ojo con esta cuestión última porque puede que sea la resolución de todo. De que estas entidades quieran frenar el avance o todo lo contrario, o impulsarlo, eligiendo a estas personas. En fin, todo lo vamos a dejar en stand-by como información, como una anécdota interesante en el mundo del misterio, la ufología, y como siempre, vosotros tomáis vuestras propias conclusiones. En este punto el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.